Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver cómo hacer estas bolas que tienen motivos de cactus. Esta bola tiene tamaño de 8 centímetros y la otra más pequeña tiene 7 centímetros del diámetro. Para la bola he utilizado hilos del algodón del grosor 4 milímetros y ganchillo de 3 milímetros. Aparte del hilo necesitamos también o un poquito de relleno o una bola de poliespan de 8 centímetros del diámetro. Un trozo de cordoncito alrededor de 20 centímetros, una aguja para coser y tijeras. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos un punto de cadeneta y hacemos 6 puntos bajos desde dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y ahora vamos a trabajar en vueltas espirales, así que no vamos a cerrar la vuelta. Para saber dónde empieza y dónde termina la vuelta vamos a utilizar un marcador. Podemos utilizar un poquito de hilo que lo colocamos debajo del ganchillo o un marcador. Con un marcador tenemos que marcar el punto que tenemos en el ganchillo. Es el primer punto de la vuelta. La segunda vuelta hacemos un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Tejemos 2 puntos bajos en cada punto. Dos puntos bajos y en el siguiente punto también tejemos 2 puntos bajos. En cada vuelta vamos a aumentar 6 puntos. Llegamos al punto que tenemos marcado, sacamos el marcador, volvemos a colocarlo. Vuelta número 3, hacemos un punto bajo y un aumento. Repetimos el motivo 6 veces. Un punto bajo y un aumento. Y también llegamos al marcador, volvemos a colocarlo y el motivo de la vuelta número 4 son 2 puntos bajos y un aumento. Dos puntos bajos y un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto de la vuelta anterior. Y también repetimos el motivo 6 veces. Deberíamos terminar la vuelta con un aumento. Motivo de la vuelta número 5, tejemos 3 puntos bajos y un aumento. Los aumentos nos van a coincidir en todas las vueltas. Y repetimos el motivo también 6 veces. Y ahora, vuelta número 6, el motivo que tenemos que repetir 6 veces son 4 puntos y un aumento. Vuelta número 7, el motivo repetimos 6 veces, que es 5 puntos, un aumento. Vuelta número 8, el motivo es 6 puntos y un aumento. Vuelta número 9, 7 puntos y un aumento. Vuelta número 10, 8 puntos y un aumento. Vuelta número 11 son 9 puntos y un aumento. Después de hacer estas vueltas,
vamos a añadir otro color de lana y vamos a empezar a formar el dibujo. Aquí ya tengo las 11 vueltas hechas. El último motivo que hice eran 9 puntos y un aumento. Así que ahora en cada serie, que tenemos 6 series, que es el motivo que hemos repetido 6 veces, en cada serie tenemos 11 puntos. Ahora vamos a hacer 11 vueltas sin aumentar. Estas 11 vueltas vamos a seguir trabajando en punto bajo, pero solamente el punto bajo vamos a tejer en la mitad de la cadeneta, la parte posterior. Y ahora vamos a empezar a formar el dibujo, que vamos a hacer un cactus. Este es el gráfico que he preparado. Un motivo son también 11 puntos y 12 vueltas. Pero el gráfico, en vez de interpretar desde abajo hacia arriba, vamos a interpretarlo desde arriba hacia abajo. Porque el sentido del cactus, como la bola, la parte que tenemos empezada es la parte de arriba, entonces el cactus también tiene que empezar desde arriba hacia abajo, para que no salga al revés. Como tenemos 11 puntos en cada serie y el gráfico también tiene 11 puntos, vamos a repetir el mismo motivo 6 veces. Volvemos a colocar el marcador. Y aquí vamos a añadir el otro color de hilo. El hilo que no vamos a trabajar vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlo. Lo vamos a llevar dentro de la vuelta. Ahora, el motivo de la primera vuelta. Tenemos 5 puntos en color verde clarito y un punto en color verde oscuro y otra vez 5 puntos en color verde clarito. Entonces tejemos 5 puntos en color verde claro. Trabajamos el punto bajo en la parte posterior del punto de la vuelta anterior. Tenemos 4 puntos bajos y el cambio de color hacemos en el último punto del color anterior. Entonces tejemos 4 puntos en color verde claro, empezamos el quinto punto, pero lo cerramos con el otro color. Aquí hacemos el cambio del color del hilo. Y ahora tenemos que hacer un punto en color verde oscuro, pues hacemos lo mismo. Empezamos con el verde oscuro, pero terminamos con el verde claro. Y ahora tenemos que hacer 5 puntos en color verde claro. Cuatro y 5. El quinto punto, aquí sí que vamos a hacer entero en color verde claro, porque aquí no vamos a hacer el cambio de color. Aquí termina el motivo, y el motivo otra vez repetimos de 5 puntos. Así que hacemos el último punto del motivo en color verde clarito y volvemos a repetir el motivo. Tejemos otra vez 5 puntos en color verde claro. 2, 3, 4 y el quinto punto
cerramos con el color verde, porque aquí vamos a hacer un punto en color verde oscuro. Así el cambio hacemos en el punto anterior. Tejemos un punto en verde oscuro, pero también lo cerramos con el verde claro. Y terminamos el motivo con 5 puntos en verde claro. Y otra vez volvemos a repetir el motivo. 5 puntos en verde claro. Así que tejemos 4 y el quinto punto cerramos con el verde oscuro. 4 y el quinto punto empezamos, pero cerramos con el verde oscuro. Y ahora hacemos un punto en verde oscuro, pero lo cerramos con el hilo verde claro. Y ahora terminamos el motivo con 5 puntos en verde claro. Y otra vez empezamos el motivo. 5 puntos en verde claro, pero el último cerramos con el otro color. 4 y el quinto punto cerramos con el color verde oscuro. Hacemos un punto en color verde oscuro, pero lo cerramos con el hilo en verde claro. Bueno, quedan 5 puntos para terminar el motivo. Los 5 puntos tejemos en color verde claro. Tenemos 4 motivos. Nos quedan otros 2 más. Así que tejemos 5 puntos en verde clarito, pero el último punto cerramos con el hilo verde oscuro. Luego tejemos un punto en verde oscuro, pero lo cerramos con el verde claro. Y el motivo termina con 5 puntos en verde clarito. Ahora la segunda vuelta del gráfico. Vamos a hacer 4 puntos en color verde claro, 3 puntos en color verde oscuro y 4 puntos en color verde claro. Tejemos 3 puntos enteros en color verde clarito. Y el cuarto punto empezamos con el color verde claro, pero terminamos con el color verde oscuro. Y ahora tenemos que hacer 3 puntos en color verde oscuro. Aquí igual tejemos 2 puntos enteros en color verde oscuro. Y el último punto, el tercer punto, empezamos con el color verde oscuro, pero terminamos con el color verde claro. Y terminamos el motivo con 4 puntos en color verde claro. Y ahora repetimos el motivo. 4 puntos en color verde claro, pero el cuarto punto cerramos con el color verde oscuro. Luego tejemos 3 puntos en color verde oscuro, pero el último también cerramos con el color verde claro. Y luego, para terminar el motivo, tejemos 4 puntos en color verde claro. Ya tenemos 2 vueltas del gráfico. Ahora, vuelta número 3 es igual que la vuelta número 2 del gráfico.
Así que tejemos 4 puntos del color verde claro, el cambio hacemos en el último punto, hacemos 3 puntos en color verde oscuro, aquí también el cambio del hilo hacemos en el último punto, y luego tejemos 4 puntos en color verde claro. Aquí hay que recordar que aquí no hay cambio del color, porque continuamos con el verde claro. Así que vuelta número 3 del gráfico hacemos igual que vuelta número 2. Ahora vamos a hacer vuelta número 4. El motivo de la vuelta número 4 es un punto en verde claro, un punto en verde oscuro, 2 puntos en verde claro, 3 puntos en verde oscuro y 4 puntos en verde claro. Hacemos un punto en color verde claro, pero lo cerramos, el primer punto cerramos directamente con el color verde oscuro. Cambiamos el color, el otro hilo llevamos junto con la vuelta. Y aquí igual, empezamos el punto con el color verde oscuro, pero lo cerramos con el color verde claro. Hacemos 2 puntos en color verde claro, pero el primero hacemos entero y el segundo empezamos con el color verde claro, pero lo cerramos con el color verde oscuro. Ahora hacemos 3 puntos en color verde oscuro. Hacemos 2 puntos enteros en este color y el último empezamos con el color verde oscuro, pero lo cerramos con el color verde claro. Y tejemos 4 puntos en color verde claro. Cuatro puntos. Y aquí otra vez deberíamos empezar el motivo. Ahora vuelta número 5, tejemos un punto en color verde claro, 2 puntos en color verde oscuro, un punto en color verde claro, 3 puntos en color verde oscuro, 2 puntos en color verde claro, un punto en color verde oscuro y un punto en color verde claro. El primer punto tenemos que tejer en color verde claro. Así que empezamos con el color verde claro, pero cerramos con el color verde oscuro. Y ahora tenemos que hacer 2 puntos en color verde oscuro. El primer punto tejemos entero en color verde oscuro y en el segundo hacemos el cambio del color. Empezamos el punto con el color verde oscuro y cerramos con el color verde claro. Un punto en color verde claro, empezamos con el color verde claro, pero cerramos con el color verde oscuro. Ajustamos los hilos. Y ahora tenemos 3 puntos en color verde oscuro. Tejemos 2 primeros puntos enteros en el color verde oscuro y en el tercer punto hacemos el cambio del color. Ahora hacemos un punto entero en color verde claro y en el segundo punto hacemos el cambio del color. Empezamos el punto con el color verde oscuro, pero terminamos con el color verde claro. Y ahora el último punto del motivo tejemos en color verde claro. Y otra vez aquí empezamos el motivo. Estas son las 5 vueltas, ya vemos que empiezan los brazos del cactus. Ahora, vuelta número 6. Vuelta número 6, tejemos
un punto en color verde claro, 2 puntos en color verde oscuro, un punto en color verde claro, 3 puntos en color verde oscuro, un punto en color verde claro, 2 puntos en color verde oscuro y un punto en color verde claro. Empezamos con el color verde claro, pero el mismo punto tenemos que cerrar con el color verde oscuro. Ahora tenemos que hacer 2 puntos en color verde oscuro, entonces el primer punto hacemos entero en color verde oscuro y el segundo empezamos con el color verde oscuro, pero cerramos con el color verde claro. Un punto en color verde claro, lo empezamos con el mismo color, pero cerramos con el verde oscuro. Ahora 3 puntos en color verde oscuro, tejemos 2 primeros puntos enteros en este color y el tercer punto empezamos con el verde oscuro, pero cerramos con el verde claro. Un punto en color verde claro, pero en el mismo punto tenemos que hacer el cambio del color. Así que lo empezamos con el color verde claro, pero terminamos con el color verde oscuro. Ahora 2 puntos en color verde oscuro. El primer punto tejemos entero en color verde oscuro y el segundo empezamos con el color verde oscuro, pero terminamos con el color verde claro. Y el último punto del motivo tejemos en color verde claro. Y repetimos el motivo otras 5 veces más. Ya tenemos la mitad del gráfico, ahora vamos a ver vuelta número 7. Vuelta número 7, un punto en color verde claro, 6 puntos en color verde oscuro, un punto en color verde claro, 2 puntos en color verde oscuro y un punto en color verde claro. El primer punto tejemos en color verde claro, pero cerramos con el color verde oscuro. Ahora hacemos 6 puntos en el color verde oscuro. El último punto cerramos con el color verde claro. 1, 2, 3, 4, 5 y el último punto empezamos con el color verde oscuro y cerramos con el color verde claro. El siguiente punto empezamos con el color verde claro, pero cerramos con el color verde oscuro. Tejemos un punto entero en color verde oscuro y el siguiente punto empezamos con el color verde oscuro, pero terminamos con el color verde claro. Y terminamos el motivo con un punto en verde claro. Repetimos el motivo otras 5 veces más. Ahora, vuelta número 8, tejemos 2 puntos en color verde claro, 8 puntos en color verde oscuro y un punto en color verde claro. 2 puntos en color verde claro. Tejemos el primer punto entero en este color y en el segundo punto hacemos el cambio. Cerramos el punto con el color verde oscuro. Ahora tejemos 8 puntos en color verde oscuro, que son 7 puntos enteros en este color y en el último vamos a hacer el cambio del color. Siete puntos
y el último empezamos con el color verde oscuro, pero terminamos con el color verde claro. Y terminamos la vuelta con un punto en color verde claro. Vuelta número 9. Tejemos 4 puntos en color verde clarito, 5 puntos en color verde oscuro y 2 puntos en color verde clarito. 4 puntos con verde clarito. Tejemos 3 puntos enteros en este color. Y en el cuarto punto hacemos el cambio del color. Y ahora tejemos 4 puntos enteros en color verde oscuro, y en el quinto punto hacemos cambio del color. Empezamos con el verde oscuro, pero terminamos con el verde claro. Terminamos el motivo con 2 puntos en color verde claro. Ya tenemos 9 vueltas del motivo, nos quedan 3 para terminar el motivo. Vuelta número 10. Tejemos 4 puntos en color verde claro, 3 puntos en color verde oscuro y 4 puntos en color verde claro. Vuelta número 10, 11 y 12 son iguales, pero en la vuelta número 12 vamos a empezar a menguar los puntos para ir cerrando la bola. Así que tejemos vuelta número 10 y número 11 de la misma manera y luego volvemos en la vuelta número 12. Estas son las 11 vueltas del motivo. Nos queda una vuelta más, pero en esta vuelta tenemos que empezar a menguar los puntos para ir cerrando la bola. Entonces, vuelta número 12. Tejemos 4 puntos en color verde claro, 3 puntos en color verde oscuro, 2 puntos en color verde claro y un menguado en color verde claro. Tejemos 4 puntos en color verde claro. Los primeros 3 puntos tejemos enteros en este color. Y en el cuarto punto empezamos con el color verde claro, pero terminamos con el color verde oscuro. Ahora tejemos 2 puntos enteros en color verde oscuro. Y el último punto empezamos con el color verde oscuro, pero terminamos con el color verde claro. Ahora tejemos 2 puntos en color verde claro. Y vamos a hacer un menguado. El menguado hacemos en el color verde claro. Y repetimos el motivo. 4 puntos en color verde claro. En el cuarto punto hacemos el cambio del color.
3 puntos en color verde oscuro. En el tercer punto hacemos el cambio del color. Dos puntos en color verde claro. Y un menguado. El menguado hacemos en el color verde claro. Y repetimos el motivo hasta terminar la vuelta. Ya hemos terminado el motivo del cactus. Cortamos el hilo oscuro, dejamos un trocito, vamos a llevarlo un poquito más dentro de la vuelta para esconderlo. Y ahora, si la bola vamos a rellenar con una bola de poliespan, la podemos colocar ya, porque luego si cerramos más la bola no va a entrar. Pero si lo vamos a rellenar con un relleno, pues lo podemos hacer más adelante. Así que voy a colocar la bola. Antes de colocar la bola podemos colocar un cordoncito, porque luego es más complicado. El cordoncito doblamos por la mitad, hacemos un nudo bien grande y ahora lo vamos a pasar por dentro del anillo mágico. Ahora colocamos la bola dentro. Vamos a continuar. Hemos hecho 11 vueltas de los aumentos y luego 12 vueltas del gráfico del cactus. Así que tenemos en total 23 vueltas. Ya tenemos una vuelta de los menguados. Ahora, vuelta número 24. El motivo que vamos a repetir en esta vuelta son 8 puntos bajos y un menguado. A partir de ahora vamos a tejer el punto bajo cogiendo el punto entero de la vuelta anterior, igual que cuando hemos empezado. Así que en el primer punto bajo tejemos 8 puntos bajos y un menguado. Tres, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora para hacer el menguado cogemos la mitad del punto, la parte delantera, la mitad del punto siguiente, también la parte delantera, y hacemos un punto bajo. Y repetimos el motivo, 8 puntos bajos, y un menguado. La mitad del punto, la mitad del punto siguiente, y hacemos un punto bajo. Y así repetimos el motivo durante toda la vuelta.
Y ahora continuamos con las vueltas de los menguados. Vuelta número 25, tejemos 7 puntos y un menguado. Repetimos el motivo siempre 6 veces. Vuelta número 26, hacemos 6 puntos, un menguado. Vuelta número 27, 5 puntos, un menguado. Vuelta número 28, 4 puntos y un menguado. Vuelta número 29, 3 puntos y un menguado. Y así continuamos hasta que nos queden 6 puntos. Y ahora, cuando nos queden 6 puntos, cortamos el hilo un poquito largo, cerramos el último punto, enhebramos una aguja y pasamos la aguja por cada punto por la parte de fuera. Y cerramos el agujerito. Escondemos el hilo dentro de la bola. Ya tenemos la bola terminada. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima. Bienvenidos a mi canal. Para hoy he preparado un patrón cómo hacer estas bolas con motivo de cactus. Las bolas están realizadas con el hilo del algodón del grosor 4 milímetros, ganchillo de 3 milímetros,